Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con los temas de química. En este caso vamos a ver el tema de concentración de disoluciones. Vamos a ver concentraciones porcentuales, partes por millón y concentración molar. Primero vamos a empezar con las concentraciones porcentuales, pero para poder hablar del cálculo como tal ya de las concentraciones, tenemos que entender qué es una disolución. Entonces, miren, una disolución, así un concepto muy sencillo, es una mezcla de tipo homogénea. Recuerden que la mezcla homogénea es aquella donde no podemos observar los componentes que tenemos mezclados. Aquí como ejemplo puse agua de naranja. ¿Están de acuerdo que para hacer agua de naranja mínimo necesitamos el agua natural, el jugo de naranja y el azúcar, ¿no? Entonces son mínimo estas tres cosas. Pero si se dan cuenta, no podemos observar el agua natural aislada, ni el jugo por separado, ni el azúcar por separado. Está todo bien mezclado. Entonces es una mezcla homogénea. Ajá. Y recuerden, eso es una disolución. Ahora, de estos tres componentes que tenemos en esta mezcla, están de acuerdo que el agua natural es el que va en mayor cantidad. Justamente el componente en mayor cantidad se conoce como disolvente. Ajá, y aquí está disolvente, está en mayor cantidad. Para ustedes el agua siempre va a ser el disolvente. Lo que se encuentra en menor cantidad, en este caso el azúcar y el jugo de naranja, van a ser los solutos o el soluto. Entonces aquí están en menor cantidad. Ajá. Es muy importante que ustedes logren diferenciar o más bien logren ubicar quién es el soluto, quién es el disolvente, porque justamente eso les va a ayudar mucho para hacer los cálculos. Entonces no se les olvide, el agua siempre, siempre el disolvente. Cualquier cosa que no sea agua es el soluto. Algo importante del soluto es que es el que determina la concentración de la disolución. Entonces la concentración de una disolución se debe al soluto. ¿Están de acuerdo que si queremos que el agua de naranja esté muy concentrada, o sea que sepa mucho a naranja, pues hay que ponerle más jugo, que es el soluto? Si queremos que no esté tan dulce, pues le ponemos menos azúcar, que también es un soluto. Entonces estos dos determinan la concentración. Y pues bueno, en realidad en este tema más que nada vamos a hacer ejercicios. Ajá. De teoría como tal, eso era todo. Y aquí lo importante son los ejercicios. Miren, vamos a resolver este. ¿Cuál es el porcentaje en masa de hidróxido de sodio en una disolución preparada al disolver 30 gramos de hidróxido en 120 gramos de agua? Aquí les puse esta fórmula. No es tanto como que se la tengan que aprender. En realidad solamente va a ser un auxiliar para hacer más fácil el ejercicio. Como les dije hace un momento, algo importante de este tema es que ustedes logren encontrar quién es el soluto, quién es el disolvente y la disolución. Entonces, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es que de los datos del ejercicio los vamos a separar. Tenemos 30 gramos de hidróxido, 120 gramos de agua. Estos dos valores hay que ubicarlos acá. Recuerden que cualquier cosa que no sea agua es soluto. Entonces aquí tenemos 30 gramos de hidróxido como soluto. 120 gramos de agua. Recuerden que el agua siempre va a ser el disolvente. Y pues, ¿qué nos dice esta pequeña fórmula? Que la disolución es la suma de disolvente más soluto. Entonces estos dos valores hay que sumarlos. Ya tenemos un dato nuevo, que es la masa de la disolución, 150 gramos. Te recuerden que estos 150 gramos incluye disolvente y soluto. Para hacer el cálculo es muy sencillo, simplemente es esta fórmula. Porcentaje masa es igual a masa de soluto en gramos entre la masa de la disolución también en gramos, y como es un porcentaje se multiplica por 100. La ventaja de haber hecho esto de arriba es que ya tenemos ubicados los datos. Masa de soluto, 30 gramos. Masa de disolución, 150 gramos. Aquí hay un error muy común y es que muchas veces confunden la disolución con el agua. Recuerden que el agua es disolvente, no disolución. Entonces ahorita simplemente sustituimos, nos quedaría 30
entre 150 por 100, hacemos la operación y el porcentaje masa de esta disolución es del 20%. Para preparar una disolución de bromuro de sodio se agregan 4 gramos de bromuro de sodio en 50 gramos de agua. La concentración final de la disolución de bromuro de sodio es la misma idea, ¿no? Separamos los datos, 4 gramos de bromuro, 50 gramos de agua, lo ubicamos en esta fórmula. Están de acuerdo que los 4 gramos pertenecen al soluto, los 50 gramos pertenecen al disolvente, que es el agua, lo vamos a sumar y en este caso pues tenemos una masa de disolución de 54 gramos. Entonces es como nuestro dato nuevo, ¿no? 54 gramos. Ahora, pues ya saben la fórmula, porcentaje masa, masa de soluto entre disolución por 100. Pues ya ubicamos los datos, es solamente sustituir. Soluto son 4 gramos, disolución 54 gramos por 100. Y ya nos queda 4 entre 54 por 100 y la concentración de la disolución es de 7.4%. Si nos pidieran calcular el porcentaje volumen, es exactamente la misma lógica, exactamente lo mismo. Entonces, a ver, 2.500 mililitros de una solución y 0.085 litros de ácido clorhídrico, que es el soluto. Ubicamos los datos, aquí está disolución, el ácido es el soluto. Ahora, por ejemplo, aquí en las fórmulas de porcentaje masa, las unidades son gramos sobre gramo. Ajá. Aquí en este caso en volumen, vamos a utilizar mililitros sobre mililitro. Ubicamos los datos. ¿Están de acuerdo que el 0.085 litros lo tenemos que pasar a mililitros para que nos queden las unidades? Entonces son 85 mililitros de ácido clorhídrico y es el soluto, ¿no? Aquí. 2.500 mililitros de solución. Directamente se los está diciendo. Este va acá. En este caso no nos dan una cantidad de agua, pero pues recuerden que no es esencial porque la fórmula no les pide el agua. Nada más tomen en cuenta que la cantidad de agua que tengamos acá ya están incluidas en los 2.500, ¿no? Porque la disolución es la mezcla de ambos. Para calcular el porcentaje volumen es volumen de soluto en mililitros entre volumen de disolución en mililitros. Multiplicamos por 100. Ya sustituimos, soluto son 85, disolución son 2.500, hacemos la operación y nos da 3.4%. Y bueno, esos son ejemplos de cálculo de unidades porcentuales. Ahora vamos a hablar de las partes por millón. Las partes por millón son una forma de expresar la concentración cuando el soluto se encuentra en una cantidad muy, muy pequeña. Un ejemplo es el agua. Por ejemplo, para que el agua sea potable, la cantidad de metales que debe de tener debe de ser mínima, muy, muy poco. Entonces, justamente para calcular esas concentraciones muy pequeñas, se utilizan las partes por millón. Miren, ¿qué es lo importante de este tema? En realidad, esta concentración puede llegar a ser un poco confusa, sobre todo porque no tenemos claro cómo van cambiando las unidades. Ajá. Por ejemplo, aquí tenemos 1 kilo. Si queremos un hectogramo es 0.1 kilo, un decagramo 0.01 kilo, un gramo pues es 0.001 kilo, ¿no? Entonces como que esto no lo tenemos luego así muy muy claro. Pero para que no resulte tan confuso ni tengan que memorizar mucho, nada más me interesaría que recuerden esto de la imagen blanca. Cuando les pregunten por partes por millón, hay dos opciones. Pueden referirse a cuestiones de masa o a cuestiones de volumen. Cuando son partes por millón hablando de masa, siempre procuren tener esto: miligramo de soluto entre kilogramo de disolución. Siempre va a ser soluto entre disolución, pero para asegurarnos que sea 1.000.000, debe de ser miligramo entre kilogramo. Lo pueden ver aquí abajo. Vean, 1 miligramo es equivalente a 0.000001 kilos. Si hacen la cuenta aquí, son 6 números, 6 lugares. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Es 1.000.000. Entonces, cuando les hablen de partes por millón, vamos a procurar tener miligramos entre kilogramos. O también vamos a procurar tener miligramos entre litros. Es lo mismo, de miligramo a litro, la diferencia es 1.000.000 de unidades. Ajá. Miren, vamos a resolver dos ejemplos de cálculo. El primero dice, una muestra de agua contiene 195 miligramos de cloruro de sodio en 300 mililitros de solución. Calcular las partes por millón de soluto. Entonces, bueno, en este caso vamos a utilizar esta fórmula, miligramo de soluto entre litro de disolución. ¿Por qué? Pues porque vean, aquí me dan miligramos de soluto, ¿no? Y me están dando unidades de volumen en la disolución. Por eso elegí miligramos sobre litro. Pero recuerden, esto está en litros y vean que el volumen que nos dan está en mililitros. Hay que hacer la conversión de mililitro a litro. Si sustituimos, nos queda 195 miligramos de cloruro de sodio entre, en vez de poner 300 mililitros, vamos a poner 0.300 litros de solución. Ajá, ya está en litros. Y aquí ya tenemos la diferencia de 1.000.000 de unidades. Hacemos simplemente la división y la concentración de cloruro de sodio en 0.3 litros de solución es de 650 partes por millón. Este ejemplo dice, calcula las partes por millón de soluto de la siguiente solución química. 5 miligramos de mercurio en 80 gramos de solución. Bueno, el mercurio es un metal pesado, entonces es tóxico. Si está presente en el agua, debe de ser en una cantidad o en una concentración muy poquita. Entonces, en teoría, esta concentración de partes por millón nos debe dar un valor muy bajo. Entonces, a ver, por ejemplo, observen que tenemos unidades de masa en el soluto y unidades de masa en la solución. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Miligramo entre kilogramo. Sustituimos 5 miligramos de mercurio entre 80 gramos de solución, pero recuerden que no podemos poner el 80, lo necesitamos en kilos. Hacemos la conversión de 80 gramos a kilos y son 0.080. Si hacen la división, les queda 62.5 partes por millón, o sea, es una concentración muy baja. Y bueno, ya por último, vamos a hacer cálculos de la molaridad. La molaridad es otra forma de expresar la concentración de soluto. Ajá. En este caso se refiere al número de mol de soluto por cada litro de disolución. Para poder hacer el cálculo está esta fórmula. Es una fórmula muy sencilla y nos da el resultado directo. Es la masa del soluto en gramos, lo vamos a dividir entre la masa molar del soluto multiplicado por el volumen de la disolución. Algo muy importante aquí, y es un error muy común, es que este volumen siempre debe de estar en litros, siempre. Y normalmente los ejercicios lo dan en mililitros, entonces vamos a hacer la conversión de mililitro a litro. Y miren, vamos a ver unos ejemplos. ¿Cuál es la molaridad? Se representa con la M mayúscula, de 60 gramos de hidróxido de sodio en 250 mililitros de disolución. Aquí está la fórmula que ya les había comentado. Entonces, miren, lo primero que hay que hacer es calcular la masa molar del hidróxido. Más adelante vamos a ver un video de cómo se calcula la masa molar. Ahorita les puse así el cálculo muy directo. En realidad, como nada más tenemos un átomo de cada elemento, las masas atómicas de los elementos se van a sumar. Les digo, más adelante no se pierdan los videos porque vamos a hacer el cálculo, ¿vale? De la masa molar. En este caso, la masa molar del hidróxido de sodio es de 40 gramos por mol. Pues ya tal cual sustituimos. 60 gramos de hidróxido es la masa en gramos. Masa molar ya la tenemos, 40 gramos mol. Ahora vean, el volumen aquí lo están dando en mililitros, pero lo vamos a pasar a litros, ¿no? Son 0.25 litros. Hacen la operación y ya les da la concentración molar, 6 mol por litro. Ajá. El siguiente ejercicio dice,
Se pesan 3 gramos de cloruro de sodio, peso molecular de 58,44 gramos mol. Vean, en este caso, pues ya se los da el ejercicio. Y se disuelven en 100 mililitros de agua. ¿Cuál es la molaridad de la solución? Aquí tal cual ya tienen todo, solamente sustituir y tener en cuenta que esto va en litros, ¿no? Masa son 3 gramos, 3 gramos de cloruro de sodio. Masa molar ya se las da, 58,44 gramos mol. Volumen, aquí está, son 100 mililitros, pero hay que pasarlo a litro, ¿no? Entonces sustituimos 3 entre 58,44 por 0,1 litros. Hacemos la operación y el resultado es de 0,51 mol por litro.